Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por darle like y comentar. También puedes mostrar tu apoyo a nuestro canal usando el botón de supergracias. Ahora sí, relájate. Nosotros leemos, solo escucha. Tierra de infancia. La casa. La casa de mi infancia se construyó sin prisa, antes de que mi abuelo peinara las primeras canas, y como estaba destinada a ser el refugio de una numerosa descendencia, se colocaron sus cimientos sobre un solar muy grande. Acogedora y tranquila, inspiraba confianza por su amable sencillez, y aunque su dueño no pasaba de ser un hombre rústico, tenía ciertas comodidades desconocidas en otras casas del pueblo que hacían más agradable la vida hogareña y que siempre asombraban a nuestros vecinos. Sus puertas eran de cedro, sus vigas de la misma madera, tan sólida y durable. Las paredes de adobe parecían desafiar al tiempo, y en el zaguán, pavimentado con lajas escogidas, los tradicionales pollos de calicanto invitaban a cualquier vagabundo a descansar un rato. El patio, donde un jazmín de parra, un granado y un limonero sobresalían entre muchos verdes, se alegraba con gorjeos de cenzontles y chillar de zanates y tordos, y en el fondo de aquel fresco paraje, el chorro de una pila enmohecida cantaba a toda hora su canción de agua libre. En arriates de fina tierra negra crecían gemelas que huelen a novia y diversas rosas de Castilla, y cerca de las flores agradecidas, una lozana mata de ruda derramaba al menor contacto su aroma medicinal. Detrás de la cocina, activa y rumorosa como una colmena, había un segundo patio sin árboles ni capullos. Allí estaban los lavaderos de piedra y los cajones con basura, las caballerizas y las casetas de los gallos de pelea, los objetos que se tiran, pero que a veces buscamos con urgencia, los trojes, la leña y el palomar. Nuestras habitaciones se abrían directamente sobre los corredores que orillaban el primer patio, y el aire que venía danzando por caminos y frondas entraba en ellas con levedad fresquísima a través de cortinas de cambray. La sala, espaciosa como una capilla, guardaba en la penumbra sus espejos de cristal de roca, sus retratos, sus adornos y su enjardinada alfombra que se limpiaba todos los viernes. De encaje de junco eran los asientos de las sillas para que el calor no incomodara a los visitantes, y como en esa época los hombres fumaban cigarros de sabor muy amargo, 4 escupideras de porcelana recogían los desperdicios de tabaco y las salivas de los fumadores. En el sopor de la siesta, mientras las criadas se peinaban junto a la pila del traspatio y el abuelo roncaba como un bendito, las palomas de pecho abultado llegaban hasta nuestros pies buscando migajas, y la tortuga mareña, que trajo un caminante de las playas de Puerto Viejo, sacaba del carapacho su cabecita de hule. Con el primer gallo de la madrugada despertaba la casa sin atrasarse nunca, y su actividad bulliciosa se extendía en el chis-chas de las escobas, los sartenes de la gorda Toribia y la destemplada voz del abuelo. Mañanita, mañanita, como que quiere llover. Así estaban las mañanas cuando te empecé a querer. Después, la casa se iba calentando con los saludos matinales y el fogón de la cocina y se envolvía, poco a poco, en un delicioso olor a café negro. Entonces, tía Adela entraba en la despensa con el llavero en las manos, tía Mina empezaba a lavar las jaulas de los chiltotes y tía Teresa, que era risueña y bonita, caminaba por el húmedo patio recogiéndose la falda y limpiando los arriates de basura y hojas secas. Yo había bautizado a la jardinera con un nombre de mi cariño, Tere de la Rosa. Pienso ahora que ese nombre, sacado de elementos reales y vivos, captaba con bastante exactitud
la imagen de aquella joven madrugadora y que en él puse, plena de un ingenuo enamoramiento infantil, mi primera expresión de poeta. Así, bajo el espinazo de los cerros, pegada a la iglesia como una hija preferida, en el centro del pueblo apacible y siendo orgullo de la calle principal, la casa de mi infancia, olorosa a mazorcas y a jazmines, gozaba sin escrúpulos de aquellas horas de bienestar aldeano y pensaba muy poco en el porvenir. A veces, un temblor la sacudía desde sus bases y el volcán a su lado, siempre despierto y colérico, lanzaba a lo lejos un vibrante retumbo. Al momento se llenaban los dos patios de oraciones y miedos, y solo el abuelo, desde su hamaca de pita nicaragüense, se decía con un poco de burla y mucho de fastidio: «Jesús, hombre, qué gente más escandalosa, muchacha». Como en largo y monótono rosario, los días se enlazaban unos a otros, trayendo los mismos quehaceres, los mismos descansos y las mismas distracciones. Llegaba la mañana emprendedora, después el mediodía de perezas, luego la tarde de celajes lujosos con sus campanas de ángelus y sus colegios de golondrinas. Si era noche de lluvia, los niños se agrupaban alrededor de alguna vieja que contaba leyendas o cuentos de fantasmas y aparecidos. Si había luna creciente o luna llena, chicos y adultos se divertían con naipes o guitarras. En octubre soplaba un viento casi frío que llamábamos el norte y que obligaba a las mujeres de la cocina a envolverse en sus gruesos rebozos. Cuando empezaba a madurar el verano, aparecían por el camino del sur los indios y salqueños, todos bajo cargas de alfarería nuevecita o bajo enormes cacaxtles llenos de fruto de la costa. «Buenas tardes, patrón. ¿Nos quieres dar posada en el portal?» Jamás el abuelo negaba la posada y los indios se tendían sobre sus viejos petates, agotados por el andar de todo el día. Yo me acercaba entonces a ellos, movida por una curiosidad muy propia de mi edad. Deseaba escuchar lo que decían y enterarme tal vez de alguno de sus secretos. A pesar de mi gran curiosidad, no lograba satisfacer aquel deseo, pues de los labios de los viajeros solo brotaban palabras incomprensibles, pronunciadas a media voz y con un poco de miedo, y era tan subyugante el misterio de aquellas palabras que mis pies se clavaban en las lajas del portal y nadie lograba arrancarme de mi lugar de observación. ¿Qué se contaban esos hombres huraños y por qué su idioma era tan diferente al nuestro? ¿Qué pensaban mientras permanecían en silencio, fijando sus oblicuos ojos sobre mi personita entrometida? Yo no estaba capacitada para interpretar la emoción que me producían su mudez o sus tímidos cuchicheos, pero algo dentro de mi pecho, aunque muy interno y confuso, colmaba mi garganta como riito de dolor y humedecía mis pestañas. El abuelo se asomaba al balcón y observaba a sus huéspedes con tranquila benevolencia. Él también tenía sangre indígena, y aunque su hacienda y su casa lo habían colocado encima de muchos de sus vecinos, creo que a ratos se sentía como cualquiera de esos infelices, lleno de una nostalgia que visitaba inesperadamente su corazón despreocupado y simple, unido por religioso amor a la tierra de sus mayores, temeroso ante la mariposa negra o ante el canto del huidizo tecolote, hecho del maíz de los surcos como todos los de la raza vencida. Es probable que una inquietud indefinida, que tal vez le producía verdadero malestar, le obligaba a vencer buena parte de su naturaleza más escondida, haciéndole salir del cansancio ancestral y de los muchos temores y convirtiéndole al fin, contra su propia voluntad, en amo de 100 indios. El abuelo no se detenía a meditar sobre asuntos tan vagos y confusos y vivía su vida como un ser primitivo. Yo era demasiado pequeña para poder adivinar, siquiera un tantito, lo que es la complejidad de las almas de los hombres. Pero allá lejos,
Por los misteriosos caminos de la estirpe del anciano, la sombra de un antepasado español cabalgaba sobre brioso caballo, penetrando en las distancias virginales con atrevida y resuelta posesión. Cuentan que ese español se llamaba don Felipe Vega, el primero de la familia en suelo tan verde y fragante, y que al enamorarse de esta tierra y de sus mujeres, pobló de hijos mestizos la acogedora región de los Cisalcos. Años más tarde, uno de sus descendientes, llamado también don Felipe Vega, fue diputado por Sonsonate al primer congreso político que los centroamericanos celebraron en Guatemala, después de la independencia de las colonias españolas de Centroamérica, en el mes de julio de 1823, y con los más ilustres hombres de la nueva patria firmó el acta de dicho congreso, en la que se asentaron los principios y propósitos de la recién nacida República Federal. Mi abuelo era nieto de ese patriota y llevaba con modesto orgullo su mismo nombre y apellido. Del reloj de la iglesia caían sobre el pueblo 9 campanadas lentas, mientras las luces de las casas vecinas se iban apagando una tras otra. «Buena noche, patrón», decía un indio desde su cama de piedra. «Pues que así te la dé Dios», respondía con piedad el abuelo.